Buenas noches, buenas noches. Estamos con contabilidad bancaria y mercados financieros, con este tema de estados financieros de una entidad bancaria. Como preámbulo podemos decir que el concepto de estado financiero tiene diversos puntos, o hay varios conceptos, ¿no? Hay varios conceptos de distintos puntos de vista, ¿no? Uno que siempre escuchamos y debemos tomar nota, especialmente ustedes, alumnos, tomen nota, los estados financieros son considerados como el producto final del proceso contable. Es como si estuviéramos en una fábrica y tenemos ahí un producto terminado. Para el caso contable, el producto terminado, el producto final, son los estados financieros. Aun cuando también hay otro concepto como este que alguna vez lo leí de Alejandro Ferrer-Kea, como los estados financieros como cuadros esquemáticos de naturaleza cuantitativa, ¿no? Que expresan una determinada situación de las empresas. También puede ser. Y entonces por ahí uno puede sacar varios conceptos de los estados financieros. El asunto, digamos, que los estados financieros contienen un extracto de de toda la información que ha pasado por la empresa en un determinado periodo, ¿no? Si la empresa compró, si la empresa vendió, en el caso de los bancos, si la empresa prestó, si la empresa captó ahorros, pagó intereses, prestó otros servicios, todo, absolutamente todo va a estar primero dentro de la contabilidad de la empresa y finalmente en los estados financieros. Y siendo así, algunas operaciones serán pues de activo cuando son recursos a favor de la empresa, otras veces tendremos transacciones que son de pasivo porque constituyen deudas de la empresa, ¿no? Y otras operaciones serán patrimoniales o de patrimonio porque corresponden a las transacciones relacionadas con los accionistas, ¿no? Ese es el marco en el cual nos envolvemos, al menos en el marco del estado de situación financiera. Luego ya entramos al otro marco de la situación económica, ¿no? Como ya estuvimos comentando, este estado de resultados que contiene la situación económica es más bien un estado que nace cada periodo, en cada ejercicio, y tiene que llevarse por ahí o una operación de costos o de gastos y luego también operaciones de ingresos. Si no hubiere de esas operaciones, no va a haber un estado de resultados y tampoco va a haber información de la situación económica de la empresa, ¿no? Es muy importante todo de los estados financieros conocer su naturaleza teórica, ¿no? Su naturaleza teórica que prácticamente contiene en resumen toda la doctrina contable. Para que una información termine ya en los estados financieros es porque ha pasado todos los filtros contables, ¿no? Es decir, ha sido reconocida, medida, registrada y ya, ahí está, presentada en los estados financieros. O dicho de otro modo también, ¿no? A veces en el proceso contable se habla que, que los contadores identifican los documentos, ¿no? Luego registran los documentos en los libros auxiliares y luego directamente o el sistema centraliza dichas operaciones, ¿no? En los libros eh, principales, ¿no? Y luego, como cuestión previa a los estados financieros, se tiene el balance de comprobación u hoja de trabajo, ¿no? Que es una herramienta de lo más importante, ¿no? Porque ahí están todas las cuentas que han tenido un movimiento durante un ejercicio, aún tengan saldos o no tengan saldo, ¿no? Están ahí
aun cuando su saldo sea cero, están ahí porque expresan que hubo un movimiento, ¿no? Si se provisionó una deuda como 100, pero luego se pagó esa deuda por 100 y ya está saldada la deuda, ¿no? Pero en la hoja de trabajo aparece el cargo y abono a dicha deuda, ¿no? Es de lo más importante, entonces, ese balance de comprobación como documento previo, ¿no? Como herramienta previa, como una plataforma, digamos, básica para llevar a cabo los estados financieros. Y es esa plataforma básica que contiene información, pues, ¿de qué? De los elementos que hemos venido tratando, el activo, pasivo, patrimonio neto, ¿no? Costos, gastos, perdón, desde ingresos, costos y gastos, todo está ahí en esa hoja de trabajo y de ahí se direcciona pues a un estado y a otro estado para obtener finalmente estos documentos oficiales, muy requeridos por las entidades como son los estados financieros, ¿no? Esta parte de aquí ya lo tratamos, ya lo vimos, estamos refrescando algunos aspectos. Ustedes ya deben ir comprendiendo eh, estos quehaceres o competencias que necesariamente deben lograr en esta parte, ¿no? Igualmente ya mencionamos cuáles eran los estados financieros, pero no está de más reiterar, ¿no? Para este caso de las entidades del sistema financiero o los bancos, como en nuestro caso particular, ¿no? Y tenemos ahí el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de resultado y otro resultado integral, ¿no? El estado de flujo efectivo, el estado de cambios en el patrimonio neto, ¿no? Y como documento base que estuve comentando, este balance de comprobación de saldo, ¿no? Lo ponen al final cuando deberían ponerlo aquí arriba en realidad. Este documento debería estar ahí, porque en base a este es que se hacen todos estos. No sería posible hacer todos estos documentos sin la información de este balcón, también como en la jerga contable se llama el balcón. Ya tienes el balcón, pásame el balcón. Esas cuentas tienen que estar en el balcón. Formula tu balcón con la suma del mayor. Luego establece los saldos del balcón, ¿no? Luego los ajustes de las cuentas del balcón, ¿no? Y luego en el balcón orienta ahí qué rubros o qué cuentas son las de activos, son las de pasivos, son las de patrimonio. Y así sigue, digamos, siempre sobre esa base del famoso balcón u hoja de trabajo, ¿no? ¿Cuál es la particularidad que podemos encontrar, ¿no? Aquí? Que hay formatos preestablecidos, ¿no? O sea, aquí tenemos formatos o formas, como se le llama. Este término forma muchos lo utilizan los norteamericanos, ¿no? Los norteamericanos no hablan de formatos, sino de formas. Pásame el forma tal, ¿no? Ya hiciste tu forma, ¿no? Y en esencia es un formato, ¿no? Un formato. Un formato que contiene todo el esquema, ¿no? Todo el esquema de los elementos correspondientes y sus rubros, ¿no? Y sus rubros respectivos para luego contener las cantidades que corresponden, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos destacar aquí, a grosso modo. Y luego, nuevamente, esa reiteración, ¿no? Tener en cuenta siempre estos elementos, ¿no? Estos elementos. Les cuento que por ahí el otro día tuve una clase con unos colegas, ¿no? Con unos colegas docentes, ¿no? Y como a veces uno se desconecta pues de los avances, ¿no? Y preguntaba, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de los estados financieros, ¿no? Y algunos comenzaron a hablar de las cuentas, ¿no? Otros de los rubros, ¿no? Y otros mencionar cualquier otra cosa, ¿no? Recordemos que estos elementos de los estados financieros están establecidas de acuerdo con la NIF, ¿no? De acuerdo con la NIF. No son cualquier cosa, ¿no? Aun cuando lo conocemos desde tiempos pretéritos, ¿no? No vamos a decir que el activo es nuevo, ni que el pasivo es nuevo, ni que el patrimonio es nuevo. Siempre han existido, ¿no? Pero ahora las NIF le dan un concepto técnico, ¿no? Ahora las NIF dicen cuándo se debe cargar, cuándo se debe abonar, ¿no?
qué debemos hacer con los saldos, ¿no? Cuando un activo es de tipo disponible, exigible, realizable, cuando un activo es de tipo fijo, de tipo diferido, etcétera, etcétera. Entonces, las NIF le dan todo el marco teórico, ¿no? Todo el marco teórico que otras normas posiblemente no le dieron a través del tiempo, ¿no? Entonces, el activo, el pasivo, el patrimonio, como le llama la NIF, y como yo le llamo patrimonio neto, son componentes de la situación financiera, y estos otros elementos, ingresos, costos y gastos, componentes del estado de resultados o situación económica, ¿no? Acá la situación financiera, por acá, y abajo la situación económica. Situación financiera que se le considera de tipo estática, ¿no? Estática, porque la información pasa de un año a otro, va arrastrando saldo de un año a otro. Es decir, si una cuenta siempre tiene saldo, va a estar todos los años ahí, como es esta cuenta, digamos, para nosotros el rubro 11 disponible, ¿no? Las empresas siempre van a tener disponible, ¿no? Porque el disponible marca la pauta, digamos, de todo ente, ¿no? Y en el plan contable general revisado, la cuenta 10, ¿no? Siempre va a haber, una empresa puede ser pequeña, mediana, grande, de un tipo, de otro tipo, comercial, industrial, de servicios, agrícola, minera, ¿no? Puede ser que cualquier, nacional, internacional, transnacional, etcétera, etcétera, pero siempre el dinero va a estar en una cuenta, en un rubro o de alguna manera, ¿no? Bien, siempre estamos recortando más de lo que ya vimos, ¿no? ¿Y cómo es que se llega a tener? Miren la pregunta que hago, ¿y cómo es que se llega a tener los elementos, ¿no? Los elementos que acabamos de ver van a tener un saldo, van a tener un saldo. Y no solamente uno, sino que dentro de cada elemento va a haber muchos rubros y cada rubro con su saldo. ¿Ese saldo qué significa? Significa que hay transacciones que han sido tomadas en cuenta en la contabilidad, ¿no? ¿Y cómo han sido tomadas en cuenta? Aquí está, de acuerdo con esto. Han sido tomadas en cuenta porque primero se les ha dado correspondiente reconocimiento. Luego se le ha dado la correspondiente medición, ¿no? Luego se le ha registrado como corresponde, ¿no? Y finalmente termina ahí, ¿dónde? En los estados financieros, ¿no? También dicho de otro modo, que como está indicando la flecha aquí, miren, esa flecha que indica, ¿no? Que, todo, que todos estos aspectos, ¿no? Que todos estos aspectos van a incidir en cada uno de los elementos. Todos tienen que pasar por ese filtro del reconocimiento. No es que solamente los activos, ni solamente el pasivo va a ser factible de reconocimiento. No, no, no. Todos, absolutamente todos, como el activo, el pasivo, el patrimonio, como los ingresos, los costos y los gastos, en primerísimo lugar, miren el orden, en primerísimo lugar, tiene que ser reconocido, ¿no? Y paralelamente, ahí nomás, casi formando parte de lo mismo, hacerle la medición correspondiente, ¿no? Sin reconocimiento y medición, no podríamos registrar nada. Porque recuerden, el registro, si bien necesita cuentas, pero con cuentas que van a ser cargadas y abonadas. ¿Y qué cosa vamos a cargar y qué cosa vamos a abonar? Los importes que han sido previamente medidos y un poquito más antes reconocidos. Y luego, claro, el registro se vuelve, digamos, el centro de todo, ¿no? Se reconoce y se mide y ya está en el registro. Y si tengo el registro, ya tengo esa gran plataforma que me va a permitir tener los libros de contabilidad, auxiliares y principales. Y también, como consecuencia del registro, voy a obtener ese balcón que tuve hablando hace ratito, el famoso balance de comprobación, balcón, ¿no?
¿Cómo estás, Velázquez? ¿Qué tal, qué tal? Siga. Ya que estás ahí, Velázquez, no pregunté cómo me escuchas. Dime tú cómo me escuchas. Cintia Fernández Velázquez. Audio, audio. No vale. Audio. Profesor, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo me escuchas? Bien, Ya, bien. correcto, nada más. Gracias. Ok. Ya, sabía que me escuchaban, ¿no? Sabía que me escuchaban, pero ya que llegabas ahí, saludabas y intercambiaba algún punto de vista ahí, entonces te pregunté. Bien. Entonces, decía que este registro se convierte pues en la parte central del proceso contable, ¿no? Se llega al registro como consecuencia del reconocimiento y la medición, pero luego el registro es el punto de partida para el balcón. Y a continuación del balcón ya pues vienen los estados financieros, que en esencia constituyen la presentación a que hace referencia a las mismas. Seguimos. Bueno, estas son las cualidades que estuvimos comentando. La información contenida en los estados financieros debe ser comprensibles y dijimos que esa comprensibilidad va a darse con la ayuda de las notas, ¿no? Debe ser factible de comparación, ¿no? Y eso se logra con la armonización, ¿no? Si, si la contabilidad está armonizada, es decir, si utilizamos las mismas normas para llevar a cabo el reconocimiento, la medición, el registro y la presentación, por lo tanto, va a ser posible llevar a cabo esa comparabilidad a que se hace referencia. Y comparabilidad de tipo interno, el 2018 frente al 2019 y frente al 2020. Puedo comparar esos años dentro de mi empresa, ¿no? O cómo puedo comparar con la información de otras empresas que desarrollen el mismo giro o actividad. No podría, es menos factible comparar pues un banco con una empresa comercial, una empresa industrial, ¿no? Por ahí se van a aparecer en algunos rubros, pero no en su totalidad, ¿no? Pero banco con banco, sí, ahí sí cabe el asunto, ¿no? Aun cuando sea un banco chico, mediano o grande, ¿no? Las normas para los bancos son las mismas para todos, ¿no? Y esas normas que estamos hablando están contenidas en el manual de contabilidad de las empresas del sistema financiero. Y ha sido dado este manual por la Superintendencia del Mercado, perdón, por la Superintendencia de Banca y Seguros. Bueno, nos habla aquí también dentro de las cualidades esto de la aplicabilidad, ¿no? Bueno, al obtener la información en los estados financieros, esa información debemos aplicarla, utilizarla, ¿no? ¿Y a través de qué lo vamos a utilizar? A través del análisis financiero, por ejemplo. Podríamos hacer un análisis vertical, un análisis horizontal, un análisis de ratio, ¿no? Incluso un análisis FODA de los estados financieros, ¿no? O también mucho se está hablando últimamente del análisis Z de Allman, el análisis Z de Allman. ¿Por qué últimamente? Porque últimamente las empresas están quebrando. Y ese análisis es justamente para determinar si una empresa está en zona de quiebra o está en zona, digamos, sospechosa, ¿no? Entonces, o no está en zona de quiebra, ¿no? O sea, está mal, está regularón o está muy bien. Pero hay un análisis ahí, una fórmula correspondiente que posiblemente, si dan los tiempos, lo veamos en el transcurso de las clases que van a venir más adelante, ¿no? Bien, y de hecho, digamos, la información de los estados financieros debe ser totalmente confiable, ¿no? En la medida, digamos, que se ha aplicado las normas, se ha aplicado sobre las políticas, el proceso, los procedimientos, con sus técnicas y sus prácticas contables. Si hemos aplicado todo eso correctamente, la información va a ser confiable sí o sí. Pero basta, digamos, que por ahí
En una operación, mire, en una operación se deje de aplicar el principio de equidad, es decir, se favorezca a un agente de una transacción en desmedro de otro para que la información ya no sea confiable. Esta confiabilidad en términos de auditoría viene con el nombre de razonabilidad. Anoten, por favor. Los auditores van a determinar esta confiabilidad y que ellos le llaman técnicamente la razonabilidad. Y entonces un auditor o los auditores cuando llevan a cabo su examen dicen los estados financieros auditados son razonables. Cuando dice son razonables, quiere decir que son en realidad no solamente confiables, ¿no? Sino que son comprensibles, son comparables, son de utilidad y lógicamente son confiables de cabo a rabo, como dice, del inicio a fin y toda la información que le compete, ¿no? Vamos a ver. Bueno, esto también ya lo comentamos, lo acabamos de hacer, ¿no? Aspectos generales, bueno, de la situación financiera. Es el estado de situación financiera que presenta, pues aquí, presenta la situación financiera de una empresa, ¿no? Y la situación financiera viene expresada por su activo, que son los recursos que tiene la empresa, los recursos y que en el fondo no son otra cosa que los bienes y derechos a favor de la empresa. Y luego vienen los pasivos, que no son otra cosa que las deudas presentes, ¿no? Que han sido eh, originadas por las transacciones que lleva a cabo la empresa, ¿no? Y el patrimonio, ¿no? Que generalmente es el que corresponde a los accionistas, tanto a nivel de capital social como capital adicional, como a través de su excedente revaluación o a través de sus reservas o resultados acumulados con ganancia o pérdida, ¿no? Con todos esos elementos, ¿no? Va a servir de mucha utilidad para determinar la situación financiera, ¿no? La situación financiera de las empresas, ¿no? También podemos decir algo adicional aquí, que el activo puede ser, como ya lo indiqué hace rato, puede ser disponible, exigible, realizable, fijo, diferido, ¿no? O solamente presentarlo en dos rubros, como es lo más común, como corriente y no corriente. La misma forma de presentación nos indica para el pasivo, corriente y no corriente. Pero esa clasificación que acabo de hacer del activo de varias formas, aun cuando yo llame corriente y no corriente, está inserta esa clasificación, porque eso queda ahí, ¿no? Y aquí tenemos pues la clasificación más común que tenemos del estado de situación financiera o balance general, como se le sigue llamando. En realidad, fíjense, yo creo que no debió cambiarse. No debió cambiarse la situación financiera. Debió quedarse con ese nombrecito de balance general, como le llaman, por ejemplo, en Europa. En el mismo Estados Unidos se sigue llamando balance general. Pero por acá hemos adoptado este nombre, ¿no? De estado de situación financiera, siguiendo en estricto lo que dicen las NIF, ¿no? Porque hay otros países que, si bien es cierto, aplican la NIF, pero le dan un retoque, ¿no? Como se dice caseramente, le pone su marca, cada país le pone su marca, ¿no? Debería ser así. Los colombianos han adoptado la NIF y recientemente, hace 2 añitos, ¿no? Recién, porque hasta 2 añitos ellos se utilizaban sus normas propias, auténticas, ¿no? Luego adecuaron la NIF y están aplicando recién hace 2 o 3 años, ¿no? Pero le han puesto algunos ajustes, ¿no? Algunos ajustes, ¿no? Igualmente los chilenos también lo han ajustado.
Pero aquí en Perú hemos adoptado tal como han venido las NIF, todo el paquete como ha venido ahí, para que no cree distorsiones, ¿no? Esta parte ya lo vimos también, ¿no? Esta parte teórica también ya hablamos. Avanzamos por aquí. Ajá. Hablemos de esta información financiera trimestral. En los bancos es de lo más importante esta información financiera trimestral. Aun cuando recuerden que para efecto de los bancos preparan información para la SBS y también para la SMV. Los primeros para la SBS son de periodicidad mensual y más bien la periodicidad trimestral es para la Superintendencia del Mercado de Valores porque así le exige el mercado. Pero veamos qué dice. Adicionalmente, la remisión de los formatos, los estados financieros en la capítulo A, las empresas deben enviar en forma electrónica. Aquí casi ya no hay nada manual, en forma electrónica y más aún en este momento, ¿no? Dentro de los 20 días útiles siguientes al cierre del trimestre. Mire, el segundo trimestre va a vencer ahorita, de junio, ¿no? Estamos a una semana y un par de días más y termina el segundo semestre. Y entonces las empresas van a tener hasta el 20 de julio, ¿no?, para enviar su información. E incluso la información financiera y económica, las notas correspondientes, ¿no? Y acá nos indica, pues, nos indica que ese trimestre que hacemos referencia, está ahí a marzo, al 31 de marzo, al 30 de junio, al 30 de septiembre, ¿no? Y finalmente ya el cuarto trimestre va conjunta con la información financiera anual, ¿no? Dicha revisión no es aplicable a las empresas que presentan información trimestral, ¿no? Bueno, a la Superintendencia del Mercado de Valores, ¿no? Los bancos generalmente todos están en la bolsa de valores, ¿no? Todos. Avanzamos. Aun cuando la información trimestral es importante, pero la parte relevante, trascendente, es en realidad en la información financiera anual. Incluso ahí los bancos, además de presentar a las entidades que ya hemos mencionado, tienen que presentar a la SUNAT con ocasión de presentar su declaración jurada anual. Entonces, la nota dice que acompaña a los estados financieros de cierre del año forman parte de los estados financieros auditados. O sea, además, los estados financieros tienen que formularse, por un lado, presentarse, segundo, y tercero, auditarse. Y recién, después que están auditados, es que se presenta ya a los entes correspondientes, ¿no? Aquí nos hace referencia a los datos generales. En esta parte debemos destacar, ya vienen las notas, ¿no? De aquí para adelante vamos a hablar de las notas. Y ya hemos dicho, grosso modo, que las notas son en realidad las que aclaran la información. Mire, le digo, por más experto que pueda ser uno en conocer la información de cualquier empresa, como en este caso los bancos, sin embargo, sin las notas no podríamos leer cabalmente la información, porque son las notas las que aclaran, complementan, ayudan a la presentación de la información en los estados financieros. Y una primera nota es esta: los datos generales de la empresa. Esa es una primera nota que se presenta. Notas generales. En esta nota deberá indicarse el nombre de la empresa. Miren, tomen nota, graben,
tomen en cuenta esto. Esta es pregunta de examen final, ¿no? Señale la información o los datos que deben ir en la primera nota a los estados financieros denominada datos generales. ¿Qué datos? Ahí está. Nombre de la empresa, tipo de la empresa, el domicilio de la empresa y su forma legal, ¿no? Bueno, esto está amarrado ahí con esto y forma legal. Luego la fecha de constitución, miren, fecha de constitución, el país donde se encuentra constituida, ¿no? Y descripción de la naturaleza de sus operaciones. Y luego las principales actividades que desarrollan. Bueno, esta nota, de acuerdo con el manual, es para todas las empresas del sistema financiero, ¿no? Pero si fuera un banco, vamos a poner como si fuera un banco. Vamos a poner aquí nombre de la empresa, Banco de Crédito del Perú, Sociedad Anónima Abierta. ¿Mira? Tipo de empresa, empresa de actividades, perdón, empresa de operaciones múltiples. Recuerdan que la ley clasificaba hasta 4 tipos de actividades, ¿no? Y la primera era de operaciones múltiples, y dentro de eso estaban los bancos. Entonces, operaciones múltiples. Ahí. Domicilio, en este caso, calle tal, distrito de La Molina, o sea, de la matriz donde quedan. Calle tal, distrito de La Molina, número tal, ¿no? ¿No? Y luego indicar aquí el tipo, sociedad anónima abierta, ¿no? Sociedad anónima abierta. Y luego la fecha de constitución. Este banco tiene, el BCP es bastante añejo, ¿no? Por ahí, 1900 y tanto, ¿no? Si no es antes, ¿no? Si no es antes, ¿no? Y luego, ¿dónde se encuentra constituida? ¿No? ¿Dónde? Perú, país. ¿En qué país? Perú, ¿no? Perú, la descripción y naturaleza. La descripción y la naturaleza. En este caso van a ser operaciones de, activas y operaciones pasivas. ¿No? Operaciones activas y operaciones pasivas, ya está. Y luego dice principales actividades que desarrollan. Pues ya estamos hablando aquí no de las operaciones, sino algo de, ya de las actividades, algo más menudo, ¿no? En este caso puede ser préstamos, ¿no? Ahorros y préstamos, ya está. Aun cuando, si quiere, puede ponerle 20 actividades ahí, pero para, términos precisos ahí, préstamos y ahorros. Eso lo realizan todos los bancos. Muy bien, entonces, esos son los datos de la nota 1. Vamos con la nota 2. La nota 2. Miren que esas 3 o 4 notas que estamos hablando no se refieren a ninguna información todavía. No estamos hablando ni de ninguna información del activo, ni del menos del pasivo, y menos del patrimonio, y menos de otro estado. Eh, las 4 primeras notas son de carácter general, ¿no? Como en este caso datos generales de la empresa. Incluso les comento que para las empresas comerciales, industriales, en esta nota 1 también se pide el número de trabajadores. Vemos que aquí no lo mencionan, pero en el caso de las empresas de comercio e industria se exige, digamos, el número de trabajadores. ¿Para qué? Para saber, digamos, eso de las participaciones, para las participaciones. Entonces, luego entramos aquí a la nota 2. Y aquí debe indicarse esto, la base de preparación de los estados financieros. Y de acuerdo con estos literales que dicen, declaración de conformidad. Si los estados financieros han sido preparados de acuerdo a las normas contables emitidas por la superintendencia. Entonces, en este caso, aquí en A, el banco dirá, nuestros estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas contables emitidas por la SBS. Punto. ¿No?
Eso por lo general van a decir todos los bancos, porque todos los bancos están obligados a aplicar, pero les piden que que hagan una declaración explícita, ¿no? Cuando te piden que digas eso, es que podrían excepcionalmente algún banco no utilizar esa norma, ¿no? O haberse desviado de esa norma, ¿no? Y por lo tanto aquí te piden que enuncie, ¿no? Que enuncies de forma clara, precisa, que estás aplicando esa norma, ¿no? Y luego ya viene la base de medición. Los estados financieros se deberán elaborar aquí y exponer de acuerdo con los criterios contables aquí establecidos en el manual. Y en aquello no contemplado en el manual se aplicará lo dispuesto en las NIF, ¿no? En realidad, el manual está hecho en base a las NIF, pero el manual se puede desfasar, ¿no? Y entonces hay que tomar una NIF actualizada. Por ahí, de repente hay un desfase, ¿no? Tendrá que decirse en esta parte que los estados financieros han sido elaborados, ¿no? Han sido elaborados de acuerdo con los criterios establecidos en el manual de contabilidad de las empresas del sistema financiero. Punto. Así como observando las reglas establecidas en las normas internacionales de información financiera. Y con eso ya está ahí. Pasamos aquí a, a otras notas relacionadas, en este caso, con la política contable, ¿no? Estamos hablando ahí de la nota 3. La nota 3. Todo esto corresponde a las notas. Estamos ahí hablando de la nota 3. En esta nota 3 tiene que decirse explícitamente, miren, ¿qué nota es? 3. 3. Vayan recordando, este pregunta examen. ¿A qué se refiere la nota 1? ¿A qué se refiere la nota 2? Está la 1, datos generales. La 2, base de preparación. Base de preparación. Y luego entramos aquí a la nota 3, que habla de las políticas contables y criterios de valoración. Y entonces aquí los bancos declaran explícitamente las políticas relacionadas con cambios que hubieran. Por ejemplo, de repente estuvieron depreciando sus activos el año 2019 con el método de línea recta, pero debido a esta pandemia, posiblemente algunas agencias no han estado trabajando, ¿no? Y entonces aplicar ese método resulta inadecuado, ¿no? De repente solicitaron una autorización y eh, han cambiado de método aquí. Cualquier cambio en una política que haya habido, esa política que menciono, u otras políticas relacionadas con sus existencias, con sus cuentas por cobrar, ¿no? Por sus intangibles, en realidad, todo todos los, todas las clases para comenzar y segundo, todos los rubros de los estados financieros están basadas en políticas y criterios de valoración. Todo. Ninguno se escapa, ¿no? También aquí lo referido a errores que pudieran haberse dado y que tienen que revelarse, ¿no? Cuando hablamos de estas políticas, olvidé decirlo anteriormente, cuando hablamos de esta política contable estamos hablando de la NIC 10. La NIC 10. La NIC 10 habla pues de estas políticas, ¿no? NIC 10. Y los bancos han hecho una suerte de resumen de la NIC 10 y lo han puesto en su manual. Y es esto que estoy leyendo y comentando, ¿no? Sigo. También los cambios en estimaciones contables, ¿no? Esto se refiere, estas estimaciones se refieren a las provisiones que también hemos ido comentando. Y luego, los efectos que puede haber por el tipo de cambio en operaciones de moneda extranjera, ¿no? Y así otras y otras políticas que vamos a ver. Miren, aquí sigue las políticas, ¿no? Miren, políticas sobre instrumentos financieros. Por acá, mire, otras políticas. Transferencia de activos financieros. Política relacionada con activos, mobiliario y equipo. Políticas sobre bienes recuperados,
recibidos en dación de pago y adjudicados. Otra política sobre activos no corrientes para la venta, ¿no? Es común hoy por hoy las empresas que al cambiar, digamos, sus matrices tecnológicas, cambian equipo, cambian redes, cambian instalaciones, ¿no? Entonces, tiene que, tiene que eso estar establecida, ¿no? Establecida como una política de la entidad bancaria, ¿no? ¿Ahí? Entonces, política por acá, otra política por acá, y siguen las políticas, ¿no? ¿Mire? Más políticas sobre intangibles, sobre la plusvalía o ganancia que, que, que llega a tener, qué políticas hay, ¿no? Respecto a eso. Se debe entregar a los accionistas, se debe reinvertir, se debe capitalizar, algo debe haber, digamos, respecto a eso, y eso está escrito como política en el manual de contabilidad. Otro, los activos no son eternos, se deterioran, entonces tiene que haber una política ahí. Cuando consideramos un activo deteriorado, ¿qué característica debe darse para que sea deteriorado, ¿no? ¿Eso dónde lo encontramos? En la política establecida en el manual de contabilidad. Y eso, como acá indica, va relacionada con la NIC 36. En realidad, también la NIC 16, ¿no? NIC 16 corresponde a los activos fijos y el deterioro propiamente dicho en la NIC 36. Luego tenemos aquí esto de los activos y pasivos tributarios, ¿no? También política, beneficios de los trabajadores, ¿no? Los beneficios de los trabajadores también debe ser como parte de la política. O sea, por decir, ¿cuándo le entregamos beneficios a los trabajadores? ¿Cuándo? ¿Qué condiciones debe darse para entregarle? Como acá dice, incluyen el corto plazo, beneficios de postempleo, beneficio de terminación de relación laboral, ¿no? O solamente con su participación en utilidades, ¿no? Eso debe estar claro y preciso, ¿eh? El momento y la forma cómo se va a llevar a cabo, debe estar indicada como política. Eh, Ahora no lo he dicho, pero en otro momento le dije, ¿no? Miren, dentro del gran manual de contabilidad, pues el manual de políticas contables. Eso también nos lleva a razonar en el sentido que toda empresa debe tener un manual de políticas contables. Algunos lo tienen así en forma separada. Por ejemplo, tiene como manual de contabilidad y otro como manual de procedimientos contables. Esto último de procedimiento es para el registro. Cuándo se carga, cuándo se abona, qué cuentas se utilizan, etcétera. También eso existe. ¿Y quién crea esos manuales de políticas contables y de procedimientos contables? Ustedes lo van a crear, porque somos los contadores los quienes creamos eso. Cuando va uno a una empresa, si ya encuentra un manual, qué bien, se haya ahorrado, digamos, hasta semanas y semanas de trabajo. Pero ¿qué pasa? Y va y no encuentra. Y la gerencia le dice, le encomendamos que formule el manual de políticas en 2 o 3 días. Para nosotros, usted lo formula, nos explica, porque usted es el perito, el especialista contable, y nosotros lo aprobamos, porque la aprobación no lo hace el contador, sino lo hace la gerencia, e incluso podría ser hasta el directorio, porque esta política va a incidir en todo. Las políticas inciden en los resultados, tanto patrimoniales como resultados de ganancias y pérdidas, ¿no? O de resultados, como también se le llama, ¿no? De acuerdo con estas políticas, las empresas podrían tener mayores utilidades o menores utilidades. Por eso que es importante todas las políticas. Y por eso que es importante que haya un manual para que un determinado contador
porque a veces en un banco pues hay 10, 15, 20, 30 contadores. Si a alguien le toca hacer un trabajo, habiendo un manual, sigue el manual, sigue la pauta del manual y se acabó, ¿no? No es necesario que el contador anterior venga de sus vacaciones que está en Miami o en las Islas Vírgenes o de repente en Europa o en cualquier parte del mundo ahí veraneando, que venga o que haga una videoconferencia por el Blackboard o por el Zoom o cualquier otro medio y explique al nuevo lo que tiene que hacer. No, no. Cuando hay un manual es que hay, se procura que se convierta en una continuidad, ¿no? En una continuidad. Choque, va sacando ahí de quiénes son los faltos. Tenemos 28, tenemos 28 asistentes, quiere decir que hay como 8 faltos, ¿no? Ok, Hay como... Gracias, gracias. Bien, bien, sigo. Y también entonces política para los activos y pasivos tributarios, ya había dicho, sobre los beneficios de los trabajadores, se estaba comentando ahí, todo es políticas, todo lo que se pueda poner en las políticas es mejor para el trabajo del contador. Miren, más que para los directivos, es mejor para el contador, porque es el contador que va a plasmar todo lo que pasa en una empresa en un registro contable. Y ese registro contable podría provenir de la aplicación de una de estas políticas. Y ahí tenemos, fíjense, ya estamos en la letra O, casi todo el abecedario tiene esto de política, ¿no? Sobre provisiones, valores de tesorería, y estas son operaciones propias de los bancos, operaciones de pago basados en acciones, reconocimiento de ingresos y gastos. ¿Cuándo se reconoce? ¿Cuándo se reconoce un ingreso o gasto? Eh, ¿Qué características, qué condiciones deben darse? Ahí está, la política te va a decir. ¿Cómo que te dice la NIF? La NIF te dice eso, pero en este caso debe decirlo, en primer lugar debe decirlo el manual de contabilidad, ¿no? O el manual de política, ¿no? Y como segunda instancia la NIF, lo acabamos de leer por ahí, ¿no? Actividades fiduciarias, ¿no? Esto cuando el banco interviene como intermediario en otorgamiento de estas operaciones fiduciarias, ¿no? Una operación fiduciaria, por ejemplo, un fideicomiso. Por ejemplo, yo digo, eh, todo mi patrimonio, todo mi patrimonio, cuando muera, esperemos que no sea pronto, le dejen aquí al delegado, yo sé, yo voy al banco y abro un fideicomiso, para que cuando yo fallezca, ese dinero, mis recursos, le entreguen al delegado Juan Choque. Entonces, Juan Choque está esperando ahí y el profe nunca muere, nunca muere, ¿no? Nunca muere. Pero algún, algún momento va a morir, ¿no? Algún momento va a morir y Choque y sus descendientes van a ser dueños de ese patrimonio. Es así, ¿no? Es así como pasa. Hay muchos casos así que le llaman casos de filantropía, ¿no? Los bancos, justamente, a veces los mismos bancos, ¿no? Los mismos bancos generan fideicomisos, por ejemplo, del estudiante que más destaca en el área se me ocurre, en el área de ingeniería o en el área de finanzas, ¿no? Generalmente se orienta más al área de finanzas, ¿no? Y especialmente si hay personas ahí que siguen la ruta a los bancos, ¿no? Y que le favorecen, a ellos le gusta esa gente. Es posible, por ejemplo, que casi la mayoría de estos que son ministros de Economía o estos señores que están en la SBS en algún momento han sido beneficiarios de algún fideicomiso de los bancos. Estoy casi seguro, porque su trabajo, cuando vemos su trabajo, es que en realidad lo orientan totalmente a beneficiar a los bancos. No sé si se enteraron de las noticias como este caso que ha hecho el, ¿cómo se llama este organismo? Ya me olvidé, el Indecopi que ha hecho una barbaridad, ¿no?
Ustedes saben, se sabe que se crearon los octógonos, ¿no? Los octógonos para saber cuánto de azúcar que tenían determinados productos, ¿no? Ayer o antes de ayer, el INDECOPE ha anulado esos octógonos y ha anulado esos octógonos para favorecer a los empresarios, ¿no? Para favorecer a los empresarios. Y esos empresarios generalmente son banqueros, como por ejemplo, detrás de todo eso siempre estuvo el grupo Alicor. ¿Y de quién es Alicor? Del grupo Crédito. Y también por ahí otros centros comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos bancos a veces generan sus propios fideicomisos, es decir, un beneficio en favor de determinadas personas. Y eso también lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Aun cuando no sea familiar, ¿no? Aun cuando no sea familiar, ¿no? Esas son llamadas actividades fiduciarias muy, muy aplicables, ¿no? Y para todo, ¿no? E incluso institucionalmente, ¿no? Por ejemplo, hay instituciones eh, extranjeras donde crean un fideicomiso y dicen esto lo creamos un fideicomiso a favor, digamos, del distrito tal, y este distrito queda en alguna parte de la sierra, de la costa, pero cuando se dé una determinada condición, por decir una pandemia como esta, o una desgracia, a veces como trae esta corriente del niño, una vez que se da eso, inmediatamente el fideicomiso se abre y le dan al distrito, en este caso al alcalde, para que pueda, digamos, resarcir los daños que se originan. Muy utilizados los fideicomisos entre personas, entre instituciones, de personas a instituciones, de instituciones a personas, así por así, ¿no? Otro resultado integral también como parte de una política, ¿no? Y miren, sigue ahí el abecedario, no para esto, y más política, ¿no? Para el estado de cambios en el patrimonio, cuándo llevar un rubro a ese estado, para el estado de flujo efectivo, es cuestión de que ustedes lean, seguro que ya lo han leído todo esto, no creo que no lo han leído. Cuando una empresa bancaria tenga sucursales, ¿no? U otras entidades, su grupo también, ¿no? Reciente pronunciamiento contable, todo tiene que estar ahí el marco de la política. Hasta ahí, digamos, se acaban las políticas. Perdón, hasta ahí se acaban las políticas, sí. Se acaban las políticas, pero las notas no se acaban, porque de ahí vienen una serie de notas, mire, una serie de notas como esta que indicamos aquí, ¿no? Bueno, ¿qué dice aquí? De ahí viene, digamos, estas llamadas notas específicas, ¿no? Notas específicas. Y una primera nota va a ser aquí al rubro que tenemos, por ejemplo, al rubro 11, ¿no? Disponible, ¿no? Ya, ahí está una nota. Y así va a ser al rubro 12, 13, 14 y cualquier otro que exista. Y al 21 y al 31 y cualquier, porque está haciendo mención, mire, cada partida, o sea, rubro, del estado de situación financiera, del estado de resultado integral, del estado de cambios de patrimonio neto y estado de flujo efectivo, contendrá una referencia cruzada correspondiente con las notas. ¿Qué significa cruzada? Que la información contenida en ese cuadro, que es la situación financiera o el resultado integral, debe estar relacionada con una determinada nota para que revele o dé a conocer o amplíe, digamos, de qué se trata el asunto, ¿no? Luego ya hablamos aquí entonces vamos a tener muchas notas. Aquí no es una sola, ¿no? Las notas específicas van a ser muchas notas, ¿no? Que ahorita vamos a verlo en los estados financieros, ¿no? Ahí va a haber muchas notas. Luego tenemos aquí los activos sujetos a restricciones, también conlleva una nota especial, la utilidad por acción, nota, ¿no? Estamos hablando de todas las notas que se van a presentar, de la posición financiera, de la situación tributaria del banco, ¿no? Seguimos con la nota, ¿no?
otra relacionada con las operaciones de parte vinculada, ¿no? Ahí en esa nota debe hacerse un detalle, ¿no? Un detalle, por ejemplo, de lo que se tiene en subsidiarias, en asociadas, ¿no? En negocios conjuntos, ¿no? Etcétera, etcétera, con los recursos de la entidad financiera, ¿no? Luego tenemos una nota 10 ahí relacionada con los instrumentos financieros. En finanzas hay distintos instrumentos como, por ejemplo, forward, swap, de acciones, bonos, ¿no? Y otros que puede haber comprado el banco, miren, para negociarlo inmediatamente, o sea, especular, o puede haber comprado para ejercer poder en otro grupo económico, como comenzaron así, por ejemplo, en UTP, a la UTP, el grupo Interbank, así comenzó y comenzó, digamos, comprando pocas acciones, luego ya fue accionista mayoritario del grupo y luego ya lo compró totalmente, ¿no? Pasa su secuencia, ¿no? Los bancos como inversionistas entran y van como viendo cómo se maneja el sector. Los bancos son expertos en finanzas, ¿no? Los bancos son expertos en finanzas, ¿no? Y ven, digamos, que si hay un negocio que va hacia arriba, ¿no? Que va hacia arriba, inmediatamente entra, pues. Pero si hay un negocio, digamos, que no vislumbra un futuro adecuado, lo abandonan, lo dejan ahí, ¿no? Entonces tenemos esto de la nota 10, ¿no? Bueno, entonces, ahí, ¿qué podemos decir? ¿Cuántos tipos de notas cuántos tipos de notas hay? Hasta 10 tipos de notas. Ahora, ¿qué comprende la nota 1? ¿Qué comprende la nota 2? ¿Qué comprende la nota 8, 9, 10? Eso es lo que deben aprender ustedes, ¿no? Y especialmente esas notas iniciales, ¿no? Que son de lo más importante, ¿no? Preguntarle sobre todas las notas sería un poco ocioso, pero nosotros hemos visto, digamos, esta nota que comienza por acá, estoy regresando ahí, ¿no? Estoy regresando aún más aquí. Aquí comienza esto de las notas. Todo esto, ya dijimos, se refiere a las notas, y especialmente aquí, esta, la nota 1, que es de la primera nota y que da, digamos, un punto de partida al resto, ¿no? Luego una segunda nota, la base de declaración. Luego ya viene esta tercera nota que se refiere a las políticas, Básicamente esas tres son de lo más importante. Y una 4 que también lo vimos por ahí, que se refiere a cada nota específica, ¿no? Entonces ahí tenemos las 4 notas más relevantes. Estas 4 notas más relevantes. Eso, de todas maneras, se le va a preguntar, ¿cuáles son las 4 primeras notas que, que, que contienen los estados financieros de un banco? El resto no son tan relevantes porque a veces no se tiene esos conceptos, ¿no? Pero esas 4 de todas maneras van a aparecer. Bien, en este momento, avanzando a la hora, y voy a pasar a compartir los estados financieros. Vamos a ver. Un momentito. Por acá. A ver, partiendo, ahí voy a revisar la plataforma. Ahí está, si lo veo. Tengo que percatarme primero si estamos compartiendo, ¿no? Efectivamente puedo ver que estamos compartiendo ahí. Regreso al archivo. ¿Cuál era? Este archivo. Este archivo que estamos compartiendo. Bien. Aquí, ¿qué tenemos? Miren, el reporte de los estados financieros. Este reporte lo hemos obtenido de la Superintendencia del Mercado de Valores. El día 15, que fue la semana pasada, ¿no? Perdón, el lunes, ¿no? El lunes
se bajó, se descargó esto, incluso está en la plataforma de los estados financieros. Pero vamos a ver, ¿no? Este es del año 2019, miren, esa información no es trimestral, también podríamos haber sacado información trimestral, esta es información anual del 2019, oleada y sacramentada, de tipo consolidado. ¿Qué significa consolidado? Que se refiere a todo el grupo del banco de crédito. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Miren, primero vemos aquí el estado de situación financiera. Veamos, démosle ahí un chequeo, ahí está el activo, primero corriente, aquí en esta parte está el no corriente, ahí está. Luego incluso miren, atento a esto, las cuentas de orden. Ustedes saben que las cuentas de orden son de activo y de pasivo, y ahí están. Esto se origina en algunas operaciones contingentes, como acá se indica. Cuenta contingente deudoras, cuenta de orden deudora. Entonces, cuentas contingentes ahí y cuentas de orden, que están formando parte en este caso del activo. Y luego vemos ahí viene el pasivo y el patrimonio. A partir de aquí estamos hablando de pasivo y patrimonio. Ahí está, miren, pasivo y patrimonio. Seguimos avanzando ahí. Vamos a ver ahí. Se sigue ahí. Hasta ahí, miren, hasta ahí. Hasta ahí es el pasivo. Hasta ahí el pasivo. Luego vamos a ir comentando otros aspectos. Y luego comienza aquí el patrimonio. Esta presentación así vertical de los estados financieros, ¿no? Esa presentación vertical hacia abajo, porque también hemos podido presentarlo horizontalmente. Esta presentación vertical se llama presentación de reporte. Y justamente este es un reporte del BCP a la Superintendencia del Mercado de Valores. Y además es un reporte comparativo, ¿no? Comparativo, 2018-2019. Y miren que el 2019, abajo podemos verlo también, está, digamos, antes y después, al costado derecho, está el 2018. O sea, el último año es el que tenemos inmediato. Y al costado derecho, el año anterior. Bien. Le decía que aquí tenemos el patrimonio. Aquí tenemos el patrimonio y ahí termina, digamos, el patrimonio. Y que tiene, igual que en el activo que estaban las cuentas contingentes y cuentas de orden, deudoras, aquí en esta parte tenemos las cuentas contingentes y de orden acreedoras, ¿no? Como podemos verlo. Pero hasta ahí entonces tenemos el activo. Ahora, regresamos ahí para ir ordenando. Miren, ustedes podrán ver aquí este cuadro bastante grande, ahí están las notas. Ahí están las notas. Ahí están las notas indicadas. Por ejemplo, dice que el disponible está en la nota 4. Luego nos vamos por acá. En realidad aquí por error ha salido ahí, por error del banco, ha salido ahí 5 de la mañana, cuando debe ser la nota 5. La nota 5 es error del sistema, ¿no? Seguramente en esa parte le pusieron hora y el Excel marcó eso, ¿no? Porque más abajo ya tenemos, miren, la nota 9. La nota 9. Que esa nota 9 va a estar relacionada con otras, porque habla, más abajo está la nota 9, miren, ahí tenemos la nota 9, pero aquí nota 9B y también B, porque son conceptos que se relacionan con eso, ¿no? Y luego tenemos entonces, de las 5 que tenemos ahí, estamos aquí las 6. Y luego más abajo sigue la 6, ¿no? Por ahí está la 7. Y tenemos ahí un conjunto de notas, ¿no? ¿Por qué está muy ancha esa columna? Lo que pasa es que los estados financieros están hacia abajo.
todos están hacia abajo y por eso que esa columna salió así de ancha, ¿no? Si presentamos en una sola hoja ahí, digo, si presentamos en una hoja solamente un estado financiero y en otra hoja otro estado financiero, no habría que hacerle esa nota de ese ancho, ¿no? Bien, seguimos. Entonces tenemos ahí la correspondiente nota. Ahora vamos a revisar algunos conceptos, ¿no? Todo esto que vemos aquí en la primera parte del activo, esto es lo que corresponde al activo corriente, ¿no? Al activo corriente, hasta ahí está el activo corriente. Y podemos ver, por ejemplo, conceptos como el primero, disponibles, fondos interbancarios, inversiones, etcétera, ¿no? Derivados, cartera de créditos, ¿no? Todo de corto plazo. Todo, si está, digamos, como corriente, todo de corto plazo. Cartera de créditos, reestructurados, refinanciados, vencidos, todos son cartera y más cartera. Pero alguna característica aquí, miren, ojo con esto. Dice cartera de créditos neto. ¿Qué significa esa cartera de crédito neto? Significa que esa cartera tiene una provisión de cobranza dudosa. Y el valor que tenemos aquí de 48,000 no es el valor bruto, sino es el valor neto. Posiblemente esta cartera de 48,000 podría ser de 100,000. Pero neteado, quitándole la provisión de cobranza dudosa, ya aparece como 48,000. Ahora, ¿dónde encontramos ese dato del importe de la provisión? En el balance de comprobación. Ahí va a estar, en el balance de comprobación. Pero aquí están neteados. ¿Ya? Y así vemos otros conceptos. Miren aquí también, cuenta por cobrar por operaciones de seguro neto. Quiere decir que si tuviera, digamos, algún concepto aquí, estaría neteado, ¿no? En este caso no tenemos ningún concepto. Pero aquí sí tenemos cuenta por cobrar, por ejemplo, dice diversas. También está neteado, ¿no? Está neteado. En algunos casos, como este, por ejemplo, en este dice 9C, hay una nota. Si hay una nota, quiere decir que hay una provisión, Más bien, por ejemplo, mire acá, dice cartera de crédito vigente. Y no vigente quiere decir que, que no han vencido, que están, digamos, en su plazo regular y por eso no tiene, digamos, provisión y por eso no se netea. Ahora, otra cosa, otro comentario aquí. Otro comentario frente a estos rubros. Todo esto que vemos ahí son rubros del activo corriente. Esas provisiones que menciono y que netean un rubro, ¿no? En realidad son pasivos. Las provisiones van a ser pasivos, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, dije acá, ¿no? Que en esta cartera de créditos, aquí, podría ser, digamos, que la cartera en realidad sea de 100,000, suponiendo, ¿no? Pero que tiene una provisión de una cantidad que al restar los 100,000 menos esa provisión nos da estos 48,000 como saldo neto. Esa diferencia, que es algo más o menos de 52,000, esos 52,000 son pasivos, porque las provisiones son pasivos. Y si hay un pasivo, también hay un gasto. Recuerden eso, ¿no? Esas provisiones van a estar en el estado de resultados como gastos. De forma que en la contabilidad se ha dado, digamos, un cargo a
clase 4 con abono a la clase 2. Dicho de otra manera, un cargo a gastos y un abono a pasivo. Así van a ir las provisiones. Siempre una provisión va a tener esa naturaleza, ¿no? Un cargo a gastos y un abono a pasivo. Recuerda que cuando vimos el pasivo le dije que dentro del activo habían varias cuentas de pasivo. A esas cuentas me estoy refiriendo. Y entonces ahí con más cuentas, más rubros, incluso aquí también activos netos están, digamos, está neteado, quiere decir que hay provisión y más provisión. Mire acá, provisión, otra vez provisión, aun cuando aquí en estos dos no hay importe, pero en otro caso podría haberlo. El asunto, miren, es lo siguiente, que todas esas provisiones, al ser gastos, van a reducir la renta del banco. Y esa ventaja no se tiene en otro tipo de empresas. Podemos ver aquí varios rubros de activo corriente y de activo no corriente que tienen, digamos, sus provisiones. Y entonces, al haber provisiones, al aceptarse provisiones, en realidad se está aceptando que el banco lo considere como gastos. Y eso se hace porque técnicamente, digamos, así lo exigen las operaciones y también un tanto para favorecer al banco. Eso es así. Mientras más provisiones se le da al banco para que deduzca, significa que se le está diciendo para que pague menos renta, genera un gasto y ya está. Lo que no es tan, como dije, común que se den varios rubros en las empresas comerciales, industriales y de servicios. Bien, seguimos. Aquí ocurre porque también debemos decir que, porque tiene distintas cuentas por cobrar, ¿no? Mucha variedad en las cuentas por cobrar, ¿no? Porque hay cuentas por cobrar a un prestatario, hay cuentas por cobrar a otro banco, hay cuentas por cobrar eh, a los directivos, hay cuentas por cobrar a los funcionarios, hay cuentas por cobrar a los trabajadores, hay cuentas por cobrar a otros agentes económicos, en fin, aparece una multiplicidad. Es decir, porque el dinero, digamos, genera ese tipo de operaciones. Bien, sigo. Entonces, y así llegamos pues al activo no corriente y luego al total activo aquí, total activo, así con sus más y sus menos, llegamos así al total activo. Y sabemos que el total activo va a ser igual al total pasivo y patrimonio. Miren, acá 150 y el otro 143. Vamos a ver abajo, aquí miren, total pasivo y patrimonio, ahí está, miren, 150, 143 millones. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse la regla del balance o balanceo. La regla de balance o el procedimiento de balanceo, donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Eso es lo que estoy expresando aquí. Y entonces, por aquí están todo el conjunto de pasivos que tienen las empresas. Igualmente con las notas, miren, las notas siguen. No es que llegamos al pasivo y comenzamos a numerar, ¿no? Sino que las notas siguen. Si antes se quedaba un 9, ahora están 10 y luego sigue 11, 12, ¿no? Y el patrimonio, miren, al patrimonio que también lo tenemos ahí, las notas se siguen numerando, se siguen para adelante, ¿no? E incluso, antes que me olvide, para el estado de resultados, miren, aquí estamos en la nota 19. No es que porque es otro estado cambiamos de nota, no, no es así, no. Las notas son un solo paquete y valen por todos los estados financieros. Regresamos ahí un tanto para conocer aquí estos rubros del pasivo que estamos comenzando a ver. Y ahí están el pasivo, primero el pasivo corriente que es numeroso, miren, todo este pasivo corriente, hasta ahí termina el pasivo corriente.
Todo lo que está ahí con este color plomo es el pasivo corriente. Y entonces tenemos ahí obligaciones con el público, porque con el público está hablando de los ahorros del público, ¿no es cierto? Luego, los fondos interbancarios, ¿no? Las deudas con otro banco, ¿no? Depósitos de empresas del sistema financiero, ¿no? Adeudados, derivados por negociación, etcétera, y siguen las operaciones ahí, mire. Y lo común aquí es por pagar, ¿no? Deudas o por pagar, y siempre van a ser lo normal en esa parte, ¿no? Y ahí tenemos entonces cuentas por pagar intermediarias, otras cuentas por pagar asegurados, cuentas por pagar, luego reservas técnicas por siniestros. En este caso, eh, si es que hubiera importe, ¿no? Si es que hubiera importe, corresponde a una cuenta pasivo, ¿no? Otra cuenta por pagar, ¿no? El formato no necesario, el formato es único, como ya lo hemos comentado, el formato, pero no todos los rubros tienen importe, como podemos ver ahí no hay nada, no hay nada. Y así, digamos, se tiene, mire, varios tipos de reservas que cuando hubiere le van a considerar como un pasivo, ¿no? Porque una reserva es una suerte de ahorro para enfrentar algo, ¿no? Lo consideran así, ¿no? Y luego ya tenemos esto del patrimonio, ¿no? Un rubro también de lo más importante. ¿Por qué? Porque esto es lo que le corresponde a los accionistas. Esos 150, perdón, eh, me voy hasta patrimonio nomás. Me pasé hasta ahí, mire, patrimonio, hasta ahí. Perdón, me fui. No, ahí está, patrimonio. En este caso, el patrimonio de la empresa es solamente 19 millones. 19 millones en el 2019, ¿no? Y antes fue 17 millones. Es decir, para este año se ha aumentado. Eso también es un dato que podíamos ver, ¿no? Pero veamos qué conceptos son los patrimoniales. Aun cuando en, en la clase 3 del plan contable de las empresas del sistema financiero, ya lo hemos visto, esa clase, y ahí estaban esos conceptos, ¿no? Pero aquí ya no como rubros, así de con números, ¿no? Sino más bien como rubros literales, ¿no? Capital social, prima de emisión, acciones de tesorería, reservas, ¿no? Muy conocido las reservas de todo tipo de empresas, ¿no? Pero estas son reservas formadas en base al patrimonio. Las otras reservas es cuando se debe a un determinado ente, ¿no? Y los famosos resultados acumulados aquí, algo de 3 millones y tanto para el 2019 y un poco más para el 2018, ¿no? Ahí el resultado un tanto disminuyó, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí como resumen del estado de cambios en la situación financiera? Que están ahí pues los componentes activo, pasivo y patrimonio. Y dentro del activo tenemos el activo corriente y no corriente. Dentro del pasivo, corriente y no corriente. Y luego los rubros correspondientes al patrimonio. Todos estos rubros van cuantificados, van a tener un importe. El importe que corresponde a un año, el importe que corresponde a otro año, ¿no? Cuando se presenta de forma comparativa y que todos van acompañados con sus notas. Todos deben ir acompañados con sus notas, ¿no? ¿Para qué? Para aclarar a, a qué se debe, por qué se da. Por ejemplo, miren, me voy a Capital Social. Aquí tenemos nota 14, nota 14 Capital Social. En el año 2019, 10 millones, ¿no? 10 millones. Aun cuando esta información está dado en miles de soles, si no me equivoco, no sé si está en la parte superior, no dice,
No dice, porque me llama la atención que solamente sea 10 millones el capital social, ¿no? Me podría decirse medio raro. Entonces, posiblemente esta información esté dada en miles de soles. En todo caso, en todo caso, tenemos que este capital social, 10 millones o 10.000 millones, podría ser, 10.000 millones, y tendríamos que ver a quiénes corresponde, ¿no? ¿A quiénes corresponde? ¿Cuántas acciones comunes? ¿Cuántas acciones, cuántas acciones, eh, hay un tipo de acciones, ¿cómo se llaman? Acciones, ¿cómo yo me olvidé en este momento? Ah, preferidas o preferentes, ¿no? Hay acciones preferidas o preferentes, ¿no? O sea, teníamos que ver cuántas corresponden a acciones comunes, cuántas acciones preferentes, ¿no? Y de esas acciones, eh, cuántas han sido pagadas, cuántas están pendientes de pago. Otro, a quiénes corresponde la mayor cantidad de acciones. Todo eso, esa nota incluso va a tener muchas páginas, ¿no? No necesariamente es una página, ¿no? Puede ser muchas páginas, ¿no? Esa información lo podemos ver ahí entrando a la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores y entrando aquí a la información del banco de crédito, vamos a encontrar el detalle de esta nota 14 como de todas las notas, como de todas las notas, ¿no? Seguimos ahora, vamos al estado de resultados, y ahí tenemos un rubro que siempre marca la pauta como son los ingresos, marca la pauta los ingresos. Siempre vamos a encontrar en cualquier tipo de empresa los ingresos marcando la pauta. Y luego, por acá, los costos y gastos. Los costos y gastos. Como por ejemplo aquí, gastos por intereses, eso también gasto por siniestros, aunque no lo diga eso, aquí costo de operación, ¿no? Aunque no tenga importe, cuando lo haya, digamos, tendrá su importe, ¿no? Y ahí, en resumen, tenemos ahí los ingresos, costos y gastos de la empresa. Y luego los resultados, ¿no? Más abajo tenemos ahí el resultado neto del banco, ¿no? El resultado neto de las operaciones. Miren aquí, dice aquí, resultado neto de operaciones. Ahí está el resultado, ¿no? Muy similar a ambos años, ¿no? Muy similar para ambos años. Y así luego viene una información de detalle que te piden en el marco de la NIF, ¿no? Como estos, por ejemplo, ganancia básica por acción, y luego por acción común en operaciones continuadas, por acción común en acciones discontinuadas. Todo esos, toda esa asignación de la utilidad va a ser, digamos, en base a la información que contiene el contador y que también forma parte de la nota, como lo podemos ver ahí, la nota 25. Rápidamente, porque se va la hora, tenemos aquí el estado de cambios en el patrimonio neto. Y esa columna ancha que veíamos arriba es por esto, por este que aquí se ha considerado. Y aquí al lado izquierdo hay unos códigos, ¿no? Unos códigos. En realidad no son cuentas ni rubros, sino códigos. Códigos especiales con los cuales se identifican internamente para asuntos internos. Para asuntos internos está ahí, ¿no? Pero a nosotros nos interesa esta parte, ¿no? Y aquí lo tenemos, miren, al, al estado de cambio de patrimonio neto con sus rubros, aquí, con sus rubros correspondientes, que también están formando parte del estado de situación financiera, ¿no? Y luego los movimientos que han tenido por acá ambos, ¿no? Pero primero, mire, dice los saldos al 1 de enero del 2018. Y luego por aquí debe estar los saldos al 31 de diciembre, porque esto se presenta de forma comparativa. Y ahí están, miren, saldos al 31 de diciembre del 2018. Y luego esos mismos saldos lo tenemos aquí
como saldos iniciales al 1 o 1 de enero, como le llaman aquí, del 2019. Pero son los mismos del anterior. Y luego, durante el 2019, se ha llevado a cabo una serie de ajustes, reajustes, aumentos, disminuciones, y terminamos aquí, por aquí abajo, con los saldos al 31 de diciembre de 2019. Este valor, que es el capital social de 10 millones y tanto, es el que lo acabamos de ver y comentar líneas arriba. Y así por acá, para otro concepto, estos 3.500.000 que corresponden a las reservas obligatorias y así todos los conceptos. Podemos ver pues que el estado de cambios del patrimonio neto también está presentado en forma comparativa, pero esa comparación más bien es de tipo vertical, ¿no? Y no horizontal como en los anteriores estados. Y el estado siguiente también no está en forma horizontal, sino en forma vertical, ¿no? Ahí está, miren. Entonces veamos, el estado de flujo efectivo. Aquí debemos tener, digamos, las operaciones que comúnmente conocemos, las actividades de operación. Ahí está, mire, comienza con las actividades de operación. Todo eso, digamos, hasta por acá tenemos ahí las actividades de operación, sigue las actividades de operación, ¿no? Luego, aquí abajo ya tenemos aquí las actividades de inversión. Las actividades de inversión. Sigue ahí, ¿no? Actividad de inversión. Y luego debemos tener las actividades de financiamiento, ahí está. 3 tipos de actividades. El estado de flujo efectivo es conocido así por sus 3 tipos de actividades. De operación, de inversión y financiamiento. ¿Y qué significa esos importes que tenemos aquí? Significa, digamos, cobros y pagos. Todos los valores que tenemos en positivo son cobros que han habido. Y todos los importes que tenemos en negativo son pagos, egresos que han habido, ¿no? Como podemos ver ahí, miren, negativo. Y el resto son positivos. Por último tenemos aquí, antes de aquí, en el estado de flujo efectivo tenemos lo siguiente, de todo concepto, miren, de todos conceptos finales. El saldo al inicio, es decir, el saldo de efectivo y equivalente efectivo al inicio del ejercicio 2019 o 2018. Y luego el saldo al final del ejercicio, tanto 2019 este y 2018 el otro. Y este saldo, ¿qué cosa va a ser? Este saldo va a ser el disponible, ¿no? Nuestra cuenta 11. Si nos fuéramos al balance de comprobación, esos 23.000 lo vamos a encontrar en nuestro rubro 11, en el 2019. Y en el 2018 vamos a encontrar ese importe de 19 millones. Este estado de resultados integrales es muy poco utilizado a nivel de empresas comerciales, ¿no? Pero también está establecido en las normas internacionales de información financiera para que sea de utilidad. Por aquí comienza con el resultado del ejercicio, ¿no? Y va sumando o restando algunos conceptos como una forma de comprobación, ¿no? Como una forma de comprobación hasta llegar a este famoso resultado integral del ejercicio neto, ¿no? Tiene que coincidir con el resultado que ha obtenido la empresa, este resultado, ¿no? Es una forma de comprobar, ¿no? Es una forma, digamos, que llega a determinar por si haya habido equivocaciones, ¿no? Por si haya equivocaciones. Luego debemos indicar que los estados financieros siempre van firmados, en este caso por el representante legal del Banco de Crédito, en este caso Miriam, Nelsie, Bosger, ¿no? Y luego tenemos aquí el contador, más bien el contador no está, ¿no? Aquí hay otro representante legal, ¿no? Otro representante legal. El contador también debería estar por ahí, pero no sé por qué no lo han puesto. Bien. Entonces, siendo la hora, muchachos, seguramente en otro momento
vamos a tener que conversar más detalles sobre esto, pero el tiempo queda corto y con eso no, nos estaríamos terminando, ¿no? Cualquier duda me pueden hacer por WhatsApp, por cualquier otro medio y lo solucionamos, ¿no? Dime eh, Choque, ¿quiénes son los faltos? Ah, ya, bueno, hoy día no han venido 4 personas. Tengo noticias de dos. Una persona tiene problemas con su internet y la otra persona con su trabajo que ha salido tarde, que no se ha podido conectar. ¿Quiénes son? Es- ¿Quiénes? y ya, bueno, leí todos los cuatro, ¿no? Sí, claro, Eh, ya es Vargas Samira. ya, ya, Vargas Samira, que tiene problemas de internet, es uno. Chinguel Marleni, que tiene problemas con su trabajo, no puede conectarse. Chinguel ya. Marleni. Carvajal Richard sí no tengo, no, no Ese sé qué habrá. está, ese está verdaderamente falto, ya, Carvajal sí, él está dando salto. Y ya. bueno, siempre ya está por Badalhout, porque ya dejó Quispe Cárdenas, ¿no? Quispe, Ajá. Quispe, de acuerdo. Entonces tenemos prácticamente dos faltos, Carvajal y Quispe, ¿no? No se han reportado, no se sabe, y los otros que han tenido alguna dificultad, correcto, no hay problema. Entonces, estimados Choque y estimados alumnos, nos quedamos ahí, seguiremos conversando sobre estos puntos. Cualquier duda, no se olviden de la tarea está por ahí, leamos, leamos hasta cuándo, hasta el día domingo, hasta el día domingo a las 18 horas, por favor. Ya, ok. Correcto, gracias, muy amable. Sí, profesor. Gracias, gracias. Buen día, gracias.